Saludos cordiales docente, mi nombre es Anja Stephanie Guamaminian. En esta oportunidad les voy a narrar la obra titulada Matar a un ruiseñor de Harper Lee, que consta de dos partes. Primera parte. La obra inicia cuando Scout recuerda cuando su hermano James se fracturó su brazo y que esto aproximadamente había pasado cuando él tenía 13 años. Este suceso dice que también pasó muchos años antes y que para poder entenderlo había que retroceder a aquel verano donde conocieron a Dill, un niño curioso y con mucha imaginación que llegaba cada verano a pasar las vacaciones. Él, Scout y Jane se hicieron amigos y se obsesionaron, por así decirlo, con una casa misteriosa que quedaba cerca de su calle, que era la casa de los Radcliffe. Nadie salía de allí y se decía que dentro vivía Boo Radcliffe, un hombre que casi nunca aparecía y que era muy extraño, por así decirlo. Dee propuso un día un reto en que era hacer salir a Boo de la casa. Desde ese entonces como que los tres inventaban juegos, se acercaban a la casa y vivían asustados. Ese verano Jem tocó la puerta de la casa como prueba de valentía y desde ese entonces como que suponían de que o tenían así como que la certeza de que Boo los observaba. Cuando terminó el verano, Scout empezó a ir a la escuela. Al principio estaba como que emocionada, pero después su maestra le regañó por saber leer, a lo que Scout se sintió un poco confundida y a la vez triste. Poco a poco fue aprendiendo que mucha gente en su pueblo de Mekong vivía con pobreza, como los Cunningham. Atticus, su padre, quien era abogado, le enseñó algo muy importante, donde decía que uno no puede juzgar a alguien sin antes meterse en su piel. ¿Qué quiere decir sin antes ponernos en el lugar de la otra persona o ponernos en sus zapatos, ¿no? Como se suele decir. Un día, James invitó a Walter Cunningham a comer a su casa y Scout se sorprendió, pero gracias a Calpurnia, quien era una señora estricta y quien cuidaba de ellos, pudo enseñarles que se deben de respetar a las personas sin burlarse por cómo comen o cómo viven. Mientras pasaban los días, Scout y Jane empezaron a encontrar objetos como que misteriosos dentro del hueco de un árbol cerca de los cazaderos Radcliffe, como por ejemplo una medalla, unas figuras talladas, una cuerda, etcétera, ¿no? Como si alguien les dejara ahí esos regalos. Ellos al principio como que tenían sus dudas de que era Boo. Después también vivieron el incendio de la casa de una vecina, quien era la Miss Maury. Esa noche como que sintieron que alguien puso una manta sobre los hombros de Scout, sin que ella se diera cuenta, a lo que después supieron que había sido Boo. Y eso también los hizo pensar que Boo no era un monstruo como ellos así lo dominaban, ¿no? Pero todo cambió cuando Atticus acepta defender a un hombre moreno llamado Tom Robinson, quien es acusado de violar a una mujer blanca llamada Mayela Ewell. En ese entonces, la palabra de una persona morena no era tan creíble, o no esté diciendo la verdad. Bueno, el pueblo empezó como que también a criticar a Atticus por defenderlo, en donde también Scout y Jem sufren de insultos. Jem también tuvo que leerle durante un mes a la señora Dubois, quien era una anciana muy grosera y renegona, pero después supieron que ella estaba como que tratando de dejar una adicción antes de que muera. Atticus también llega a explicar que el verdadero coraje era luchar incluso cuando sabes que vas a perder. Una noche, Atticus fue al calabozo a proteger a Tom Robinson porque temía que un grupo de hombres quisiera hacerle daño. Pero efectivamente fue así. Él tenía la razón porque un grupo llega a golpear a Tom sin entender del todo la situación que pasaba. Habló con uno de los hombres sobre su hijo Walter y eso como que le hizo entrar en razón. El juicio de Tom Robinson se acercaba. Ese día llegó
y la gente parecía estar despierta desde muy temprano, porque todos se dirigían hacia el tribunal como si esto fuera un espectáculo. Atticus no quería que James y Scout fueran a ver el juicio, porque sabía que eso podría ser muy duro para ellos y que también probablemente sea injusto. Pero ellos junto con Dale se las arreglaron para poder entrar a escondidas dentro de la multitud. Cuando llegan ya no quedaba espacio abajo, pero el reverendo Sykes, quien era un hombre bueno y quien también conocía a Calpurnia, los encuentra y los invita a subir al balcón donde se sienta la comunidad morena del pueblo. Y ellos podían ver desde ahí todo. El juicio empieza con Bob Ewell, quien era el padre de Mayela. Él sube al estrado con una actitud como arrogante, pues Bob es un hombre descuidado, agresivo y racista. Bob Ewell decía que encontró a Tom Robinson atacando a su hija, pero cuando Atticus lo interroga comienzan a aparecer detalles extraños, como por ejemplo Atticus le pide que firme su nombre para ver con qué mano lo escribe. Y Bob lo escribe con la izquierda. Pues esto no parece importante al inicio, pero luego al ver las marcas que tenía Mayela en la cara estaban del lado derecho, lo que no coincidía con los golpes por una persona que es zurda. Luego Mayela, quien es una joven que vive sola con sus hermanos y lleva toda la responsabilidad, ella pues estaba nerviosa, asustada, pero trataba de mantener su historia. Pero después, como que sus respuestas no coinciden o no son claras, por así decirlo. Atticus la trata con mucha educación, pues eso parece incomodarla porque nunca la han tratado así. En donde ella insiste que Tom la atacó, ¿no? Sigue diciendo eso, pero Atticus logra que quede claro que nadie más vio lo que pasó, excepto ella y su padre. Y quedan dudas como que un poco grandes sobre si se dice o no la verdad. Al final Mayela como que explota y dice que no le importa lo que pase, pues que todos les están dejando como que a ella mal. Y es una parte pues un poco triste porque ella también resulta ser víctima, pero no de Tom, sino de su padre y de la vida que le había tocado vivir. Cuando Tom Robinson sube al estrado, trae consigo una tranquilidad y una serenidad que sorprende a todos, pues Tom es un hombre amable, trabajador, padre de familia y que además tiene el brazo izquierdo completamente mal. No puede moverlo desde que tuvo un accidente cuando era joven. Cuando Tom cuenta su versión, todo cambia, pues él explica que Mayela le pedía ayuda para hacer ciertos trabajos pesados porque no tenía nadie más, en donde él lo hacía de buena voluntad. Un día cuando Mayela lo llamó y él entró, ella lo abrazó e intentó besarlo. Y en ese momento fue donde apareció Bob, su padre, y estaba furioso. Y donde Tom solo salió corriendo asustado. Bueno, la verdad era simple y clara, pero cuando Tom dice que sintió lástima por Mayela, la sala se le vino encima, por así decirlo, pues en ese entonces un hombre moreno no podía compadecerse de una mujer blanca. Pues esa frase, aunque haya sido sincera, lo puso en desventaja ante el jurado. Atticus, cansado pero firme, habla con sinceridad y solo le recuerda al jurado que todos los hombres deben de ser iguales ante la ley, y menciona de que se haga lo que se tenga que hacer justo. Los niños sienten orgullo. Jen está convencido de que esta vez van a ganar y que por primera vez los adultos harán lo correcto. Luego de ello, el veredicto es culpable, aunque Tom Robinson era inocente. Jen pues se rompe por dentro y Scout no entiende del todo lo que está pasando, pero puede ver la injusticia a través de los ojos de su hermano. Cuando Atticus sale de la sala,
La comunidad morena del balcón se pone de pie en silencio para poder honrarlo. Después de ese juicio, Bob Ewell se siente como que humillado. En lugar de sentirse como que agradecido porque el jurado le creyó, él no, él busca venganza y se cruza con Atticus en la calle, en donde decide escupirle en la cara y amenazarlo. En lo que Atticus pues solo mantiene la calma y no decide responderle. Tom Robinson, desesperado ante esta injusticia, intenta escapar de la cárcel. Corre hacia la cerca, aunque sabe que esta situación es muy peligrosa, en donde lo disparan varias veces hasta matarlo. Luego Atticus tiene que ir a la casa de la familia Robinson a dar la noticia. En ello, Scout se da cuenta de que la injusticia no es que simplemente exista, sino que también muchas veces llega a destruir vidas. Pasan los días en Macon, pero ya nada es igual para Scout ni para Jim, pues ellos ya ven el mundo de una manera diferente, pues ya no lo ven como antes. En la escuela, Scout observa un comportamiento pues un poco hipócrita de parte de la profesora, ¿no? Pues porque ella se conmueve por el racismo de otro país, pero sin embargo trata mal a la gente morena de su propio pueblo. Scout empieza a entender que a veces los adultos dicen una cosa y luego hacen otra, pues que a veces suelen contradecirse, ¿no? Llega luego Halloween y la escuela organiza un concurso donde Scout participa disfrazada de jamón. Este pues es un traje grande y rígido que apenas le permitía ver y moverse. Después de la función, ella y Jem regresan a la casa por un camino oscuro, ¿no? En donde pues la noche parecía muy silenciosa y de repente se escuchaban como que ciertos pasos detrás de ellos. Y Jem se detiene y siente que algo se mueve entre los árboles y entonces es donde alguien los ataca. Pero toda esta situación pasa muy rápido, donde Scout no ve muy bien por el disfraz que lleva, pero sí oye a James gritar y siente también ciertos golpes y forcejeos, en donde ella cae y se intenta levantar y luego escucha como que si alguien hiciera un ruido muy fuerte, ¿no? Cuando ese ruido termina, Scout escucha pues, la respiración agitada de un hombre que la carga. Ese hombre toma a James en los brazos y lo lleva hasta su casa, en donde Scout intenta correr rápidamente. En casa, Atticus y Sheridan descubren que Bob Ewell fue el atacante y que está muerto. En ese momento Atticus piensa que James de repente ocasionó algo al momento de él intentar defenderse, pero Sheridan dice que no, pues por lo que en ese momento hubo alguien más allí. Ese alguien era un hombre pálido, silencioso, tímido, que había estado de pie en un rincón, sin que Scout lo notara, y quien era Boo Redley, el mismo quien les había dejado regalos, el que les puso la manta aquella noche, el quien había protegido prácticamente desde siempre. Pues Boo había salido de su casa por primera vez, por así decirlo, para poder protegerlos. En donde el Sheridan decide que la mejor versión sería de que Bob Ewell cayó sobre su propio cuchillo, pues no quiere convertir a Boo en el centro de atención, en lo que Scout entiende perfectamente, ¿no? Y es donde ella dice de que eso sería como matar a un ruiseñor, porque realmente Boo no le había hecho daño a nadie, simplemente él siempre ha velado y ha cuidado a ellos en silencio, ¿no? Es donde Scout acompaña a Boo hasta su casa. Él camina detrás de ella como si fuera un niño asustado y al llegar pues desaparece dentro de su casa para no volver a ser visto después, ¿no? Scout se queda un momento y observa a su alrededor, pero esta vez con los ojos de Boo, ¿no? Tratando de verlo de esa manera. Y por primera vez entiende
que es ponerse en el lugar de la otra persona. Cuando vuelve a su casa, James está dormido y Atticus, su padre, lo está vigilando. Scout se acurruca con su padre mientras él le lee. Y es donde Atticus le dice que la mayoría de las personas en sí son buenas. Y que Scout cuando es por fin que puede verlo, ¿no? Y esa es la enseñanza que se queda con ella prácticamente.